las clases van a quedar grabadas. Yo ahora voy a activar la grabación y, y bueno, hoy les envié la invitación por email, que saqué el mail de ustedes del registro que hicieron en el formulario de DIPE. Así que, eh, repito, les agradezco porque está bueno que utilicen estos espacios y bueno, vamos directamente a lo nuestro. Cualquier consulta o algo, después me lo hacen por email, así aprovechamos bien la hora, ¿sí? Nosotros, recuerden que siempre 10 y 5 ya estamos comenzando, ¿sí? Y más o menos son hasta las 10:58 más o menos, así que a las 11 ya van a estar liberados, ¿sí? Eh, yo voy a tratar son 8 clases donde voy a desarrollar todos los temas referidos en este caso a Excel básico, ¿sí? ¿Mm? Ahí alguien, a ver, traten de tener el micrófono apagado y activarlo únicamente cuando necesiten eh, hacer alguna consulta, ¿sí? Bueno, aguarden un minutito que voy a compartir y voy a activar la grabación. Recording in progress. Bueno, ya comenzó a grabarse la clase, así que vamos a comenzar, ¿sí? Bueno, este módulo consta de ocho clases, que son 8 clases de Excel básico, que se van a ir repitiendo, es decir, terminamos ahora, ¿sí? Terminamos este módulo y comienzan 8 clases más, ¿sí? De esa manera vamos a ir trabajando. En realidad, se termina el módulo, viene un examen, ¿sí? Que si ustedes no lo rinden, se va a extender un certificado solo de participación y en el caso que lo rindan y lo aprueban, van a tener su certificado de aprobación, ¿sí? Esa es la diferencia. No es obligatorio que lo rindan, pero estaría bueno, ¿sí? De hecho, si alguien por algún motivo se inscribe o no puede terminarlo o algo, se le va a extender igual el certificado de participación y puede volver después a inscribirse, ¿sí? Este año, a diferencia del año pasado, no pusimos cupo, así que vamos a ver cuánto da la sala. Si la sala soporta a todos, ningún problema. Ya hay 81 de ustedes conectados, ¿sí? Así que bueno, comenzamos con la clase, con la primer clase. No hay, no hay ninguna restricción. Las grabaciones las voy a dejar en la PELCO. Habilitaron un sector para ustedes. Y si no, de última, hoy les envío un link o me piden por email el link de la clase grabada en la nube, ¿sí? Bueno, Excel es una hoja está dentro del grupo de hojas de cálculo, ¿sí? Eh, no, Rosa, no es presencial, es virtual, ¿sí? Lo que vamos a poner algunas instancias presenciales, que eso lo haremos allá en la DIPE, como para dar algunas clases de consulta o algo de eso. Pero es virtual. ¿Mm? Bien, les comentaba entonces, Excel forma parte del grupo de software que se conoce con el nombre de hojas de cálculo, ¿sí? Es un software bastante potente que permite
trabajar de una manera bastante segura, ya consolidada. Es un software que ya lleva muchos años de puesta en el mercado, así que eh, junto con las hojas de cálculo de las que están liderando lo que es el mercado de hojas de cálculo. Está representado por una gran matriz, una matriz queda o representada por columnas y filas, las nombro de esa manera, ¿sí? Disculpa que estoy así como medio disperso porque estoy viendo quién entra y estoy entre uniendo gente y dando la clase, ¿sí? La próxima clase voy a habilitar la sala 10 menos 5, así empiezan a entrar todos un rato antes y yo cuando comience la clase no tengo tantos pendientes. Entonces le decía que tengo un conjunto de columnas y filas, ¿sí? Dije primero columnas, ¿sí? Fíjense que primero hago referencia a las columnas y después a las filas, porque la intersección de una columna y una fila da lugar a lo que se conoce con el nombre de celda, ¿sí? La celda está representada por esa intersección columna-fila. Por ejemplo, yo acá estoy en la celda C2, ¿sí? Esta celda, fíjense que yo la nombro C2 y no la nombro A2. No la nombro de manera colocando primero la fila y después la columna. Porque en realidad, siempre que ustedes hagan referencia a una celda, lo van a tener que hacer de esa manera. Es decir, primero la columna y después la fila. Es decir, esa intersección da lugar a lo que se conoce con el nombre de celda. ¿Sí? Fíjense que acá, en este espacio, ¿sí? Que se denomina cuadro de nombres, ¿lo ven ahí? Ahí ya me está diciendo que yo estoy posicionado en la celda C2. Fíjense lo que pasa ahora. Si yo acá pongo, por ejemplo, en el cuadro de nombres, pongo H5, el cursor automáticamente se posiciona en esa celda. Por lo tanto, si en algún momento ustedes por una cuestión de scrolling o algo, van a parar a cualquier celda, por ejemplo, vamos a ponerle MM1, ¿sí? ¿Cómo volvemos inmediatamente a ese sector de ese extremo superior izquierdo? Bueno, acá colocamos A1 y vamos directo. ¿Sí? Esta es la forma que ustedes tienen de volver automáticamente a ese sector. ¿Sí? Bueno, a ver, conozcamos un poco el entorno. Ya les dije, nosotros nos vamos a mover a través de las celdas, ¿sí? Y vamos a ir trabajando a través de las distintas celdas, ¿sí? Pero también ustedes van a tener distintos espacios que van a tener que utilizar, ¿sí? Por ejemplo, el menú, ¿sí? Que acá lo ven. Este menú que está representado por archivo, inicio, insertar, dibujar, bueno, todas estas opciones. Y lo que se conoce con un nombre de cinta de opciones. Yo en este caso estoy en la cinta de opciones de inicio. ¿Por qué? Porque cada una de las cintas van a ver que están agrupadas dando resolución a alguna de las funciones que tiene Excel. Es decir, si yo, por ejemplo, ahora me voy a la parte de fórmulas y estoy en la cinta de fórmulas, voy a encontrar una serie de opciones referidas a ese tema, que es fórmulas. Así como me puede ocurrir en datos, como me puede ocurrir en insertar, en dibujar o en inicio, que es con la primera que vamos a comenzar a trabajar. Bien, lo primero que tenemos que saber nosotros, ¿sí? Es que dentro de nuestro Excel y dentro de nuestra celda en la que estamos trabajando, nosotros vamos a trabajar en lo que se conoce con el nombre de hojas. Lo ven acá, ¿sí? Acá me dice que yo estoy trabajando con la hoja 1. Es decir, yo dentro de mi Excel voy a trabajar en una hoja y dentro de esa hoja voy a trabajar dentro de celdas. Ese vendría a ser como el árbol de jerarquía que ustedes tienen que conocer, ¿sí? Voy de nuevo, un archivo de Excel,
que tiene hojas y esas hojas tienen celdas. ¿Sí? ¿Puedo tener más de una hoja? Sí, en su momento vamos a trabajar con más de una hoja. Fíjense, si yo toco acá en el más, me agregó una hoja 2. ¿Sí? Y de esa manera yo tengo la hoja 1 y la hoja 2. ¿Sí? Volvamos a la hoja 1. Yo me puedo cambiar de una hoja a otra, ¿sí? Simplemente con un clic, ¿sí? En este caso, bueno, yo lo hago a través de una pantalla touch, pero es el efecto del clic. Bien, ahora, ¿qué puedo contener en una celda? ¿Sí? Y acá les voy a pedir a todos que tengan abierto su Excel y que vayan trabajando conmigo. ¿Sí? A ver, aguárdenme que estoy... Sí, se está grabando bien. Entonces, vamos a ver lo que se denomina con el nombre tipos de datos. Los tipos de datos, es decir, lo que yo puedo tener en una celda, es lo siguiente. Puedo tener un texto, puedo tener un número, puedo tener una fecha, puedo tener una referencia, eh, puedo tener una fórmula, ¿sí? Puedo tener un mensaje de error. Bien, todo eso puedo tener un valor lógico que se denomina boolean, ¿sí? Todo eso lo puedo tener dentro de una celda, ¿sí? Ahora bien, y esto es importante que ustedes lo sepan, no pueden tener un texto y un número, ¿sí? O va a ser texto o va a ser número. No pueden tener un texto y una fecha. O va a ser texto o va a ser una fecha, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo siguiente. Miren, lo voy a ir colocando acá. Yo voy a poner, por ejemplo, la palabra Neuquén. Acá voy a colocar un número y acá voy a colocar una fecha. Voy a ampliar, ¿sí? La celda. Perdón, y acá voy a poner verdadero. ¿Qué notan? ¿Sí? Me pueden escribir ahí por el chat. ¿Qué notan cuando yo escribo el texto, cuando yo escribo el número, la fecha y el valor booleano? ¿Qué es lo primero que notan? A la izquierda, los números a la derecha y la palabra verdadero va a cortar en el medio. Bien, la posición está bien, Hola. ¿sí? Sí, sí, los escucho. Bien, algunos dicen la posición del texto es distinta. Perfecto. Esto es lo que se denomina la alineación, ¿sí? Fíjense, y esto es importante que de ahora en más le empiecen ustedes a prestar atención, sobre todo ustedes en ingeniería, que van a trabajar mucho con números, ¿sí? Entonces, fíjense, ustedes tienen Neuquén, que está alineado hacia la izquierda, ¿sí? Después tenemos 8300 y 2304-2024, que está alineado a la derecha, ¿sí? Y tenemos el valor verdadero, que está alineado al centro. Bueno, ahí tenemos tres elementos ya rápidos para nosotros darnos cuenta cuando tenemos un número, un texto, una fecha o un valor booleano, ¿sí? En el caso de las fórmulas, ahí dependerá de cuál es el resultado de la fórmula, ¿sí? ¿Está? Y en el caso del valor de error, ahora lo vamos a ver, ahí yo lo llevé, lo provoqué al error, ¿sí? Los errores son muy distinguibles porque en realidad tenemos este numeral y está representado entre signos de admiración. También está alineado al medio, ¿sí?
Y repito, la referencia va a depender de lo que yo esté colocando. Por ejemplo, yo acá coloco una referencia a esto y es una referencia a un texto. Entonces yo lo veo a la izquierda. Acá coloco esto y es un número. Yo lo veo referenciado a la derecha. ¿Sí? Y en el caso de las fórmulas también dependerá del resultado. ¿Está? ¿Sí? En este caso es un resultado numérico, entonces lo estoy viendo a la derecha. ¿Sí? Aquel que tenga Bien, entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta, repito, sobre todo ustedes de ingeniería que van a trabajar y van a hacer muchos cálculos y representaciones gráficas con números. Entonces, necesitan de un vistazo ya saber qué es lo que está ocurriendo con el tipo de dato, ¿sí? El tipo de dato es muy importante, acá lo tenemos, porque en realidad nosotros lo que tenemos que tener en claro que a partir de esos tipos de datos vamos a hacer una representación. Repito, numérica, una representación gráfica, ¿sí? Un cálculo. Entonces, bueno, todo eso va a venir de la mano del tipo de datos que nosotros estamos representando. Entonces, esto es lo que yo tengo como elemento primario, ¿sí? ¿Por qué comenzamos a hablar de esto? Porque todo lo que viene después depende de cómo esté representado cada uno de los datos, ¿sí? Después vamos a ver las opciones de formato, pero, por ejemplo, hoy nos vamos a meter, ¿sí? De lleno en un concepto básico que es el concepto de referencia y fórmula, ¿sí? Esto es muy importante y para eso nosotros tenemos que conocer muy bien los tipos de datos. Ya en la próxima clase vamos a ver algunas opciones de formato, ¿sí? Pero hoy ya nos vamos a meter en este tema porque es uno de los temas que urge, sobre todo el tema fórmulas, ¿sí? Entonces, fíjense lo siguiente. Entonces, yo dije que acá tenía un texto, acá tenía un número, una fecha, una referencia, una fórmula, un error y un valor booleano. ¿Sí? El valor booleano son los valores verdadero o falso. ¿Sí? Esos son los valores booleanos. ¿M? Que en algunas fórmulas los vamos a utilizar para trabajar eh, con ellos. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros tenemos esto como elemento primario. Entonces ahora nos vamos a poner a trabajar con referencias y fórmulas. Bien, ¿qué es una referencia? Bueno, así como estábamos hablando del cuadro de nombres, ahora tenemos que empezar a hablar de un cuadro bastante importante, que es esta barra de fórmulas que le están viendo acá, ¿sí? Que en este momento, cuando yo toco, ¿sí? Fíjense que me dice que en esa celda está alojado el valor igual C6. Bueno, cada vez que yo pongo igual y lo acompaño con una celda, eso es lo que se conoce con el nombre de una referencia. Por ejemplo, yo me paro acá, ¿sí? Estoy parado en G7. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy en G7? Bueno, primero que me está marcando la columna G, la fila 7, pero también fíjense que acá me indica que es en el cuadro nombre que es G7. Yo acá coloco igual, le doy un clic a B5. ¿Qué es lo que hace el igual? Bueno, el igual me habilita para que yo trabaje con una referencia o una celda, ¿sí? Y le doy Enter. Y me trae el contenido que tiene en ese momento B5. Si yo acá pongo cadena de caracteres, fíjense que allá estoy viendo yo ahora como resultado cadena de caracteres. Es decir, una referencia siempre, como su nombre lo indica, ¿sí? Y valga la redundancia, hace referencia al contenido de esa celda. ¿Estamos? ¿Sí? Si yo pusiera B5 solo, fíjense lo que pasa.
me pone la palabra V5, es decir, el texto V5, ¿sí? ¿Por qué puso V5 en este caso y en este caso puso el contenido? Bueno, por el carácter que tiene el operador igual. El operador igual, ¿sí? Siempre me va a habilitar para que yo coloque una referencia o que ponga una fórmula. Como en las fórmulas también se refiere a referencias, entonces, con el carácter igual, yo puedo trabajar también con fórmulas, ¿sí? Entonces, como conclusión, cada vez que yo quiera hacer referencia a una celda, primero tengo que colocar el igual. Y si yo tengo que armar una fórmula, también tengo que colocar el carácter igual, ¿sí? Fíjense que acá no lo hice y ¿qué fue lo que ocurrió? Bueno, directamente me colocó el texto B5, ¿sí? No me puso el contenido de la celda B5, que era lo que yo quería tener, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Avísenme ahí, por favor, por el chat. Bien. ¿Alguna consulta, alguna duda que tengan hasta acá? ¿Les va quedando claro el ritmo que vamos llevando? ¿Lo pueden seguir? Avísenme ahí por el chat. Buenísimo. Sigamos entonces, ¿sí? Bien. Repito, vamos a aprovechar bien la hora porque es cortito el tiempo, pero este año, a diferencia del año pasado, lo vamos a plantear de esa manera porque da mejores resultados, ¿sí? Bien, entonces, vamos con lo siguiente. Borro esto. Voy a seguir trabajando acá. Yo le voy a colocar igual, hago un clic a C6 y voy a colocar más 100. Bien, ¿sí? Fíjense que me trae el contenido de C6 y le agrega 100 unidades. Me dio 8400. Bien, ¿por qué ocurre eso? Y ahora vamos a analizar lo siguiente. Esperen que voy a habilitar la herramienta. Ahí está. Tengo la herramienta para escribir. Entonces, yo coloco igual C6 más 100. Bien, esto es lo que se conoce con el nombre de una fórmula. En una fórmula hay una serie de elementos que son importantes. Bien, el igual. El igual tiene que estar siempre, ¿sí? Es lo que habilita y es lo que permite trabajar con una fórmula. Aguarda un momento que voy a cerrar una ventana acá. Ahí está, había mucho sonido ambiente. Entonces, el igual tiene que estar al principio porque es el que habilita, como habíamos dicho, una referencia y también es el que habilita la fórmula. Bien, ¿qué otro elemento tiene que estar para que me indique que se trata de una fórmula? Bueno, un operador, que acá lo que tenemos es un operador matemático. Ahora vamos a ver después qué puede tener una fórmula, ¿sí? Y después lo que podemos tener es una referencia a una celda o valores, ¿sí? Que pueden ser valores absolutos, pueden ser resultado de otros cálculos. Bueno, acá tenemos lo que se conoce con nombre una referencia a una celda y acá lo que tenemos un valor. Bueno, todo eso es lo que me permite a mí tener en una fórmula, ¿sí? Bien, entonces, vamos de nuevo. En la fórmula, entonces, yo lo que tengo es, primero, el igual. En este caso, después viene una referencia
un operador matemático y un valor numérico. ¿Sí? Así es como armamos esta fórmula básica. Nosotros vamos a empezar de lo más básico hasta lo más complejo. Bien, ¿qué operadores matemáticos puedo tener? Bueno, puedo tener como operador matemático, ¿sí? Puedo tener el operador de la suma, el de la resta, el de la multiplicación, que es el asterisco, ¿sí? El de la división parte entera, ¿sí? Puedo tener también el exponencial, ¿sí? Pero a su vez, también lo que yo tengo que saber es que puedo tener paréntesis, ¿sí? Que son muy importantes para separar términos, ¿sí? También en una celda, en una fórmula, perdón, puedo tener funciones especiales. Ya vamos a ver, por ejemplo, la función suma. Yo puedo poner igual suma. Vamos a poner, por ejemplo, A1, dos puntos, A5. Bien, acá que tengo, en este A5, ¿sí? Bueno, yo acá lo que estoy diciendo es que sume todo el rango entre A1 y A5. Es decir, que sume todo el rango de esas celdas. Hay otras funciones especiales, ¿sí? Función contar, función max, bueno, que las vamos a ir viendo todas a medida que desarrollemos el curso. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber es esto básico. Siempre que comiencen a trabajar una fórmula, tienen que comenzar con el símbolo igual. Siempre con el símbolo igual. Después del igual, ¿sí? Ahí ustedes van a comenzar a colocar o una función especial o un valor absoluto, o van a colocar, por ejemplo, una referencia a una celda, ¿sí? Y de esa manera van a ir construyendo funciones, ¿sí? En la parte 2 de Excel, ¿sí? Que se dicta los días miércoles, creo. En esa parte ya vemos lo que es anidación de funciones, funciones más complejas, funciones de base de datos, bueno, todo eso. O sea que ustedes pueden cursar este y después que terminen este básico, se unen al 2, ¿sí? Repito, todos estos cursos durante todo el año se van a estar repitiendo. Así que no se vuelvan locos en tratar de hacer todos los cursos ahora en esta instancia. Bien, entonces, esto es muy importante. Dijimos que siempre tiene que estar el igual. Acá teníamos un C6 más 100, ¿sí? Que es lo que habíamos representado en nuestro caso, ¿sí? Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos de esta manera, ¿sí? Lo que tenemos que ver es cómo nosotros vamos representando nuestra fórmula. Que la están viendo acá, ¿sí? Acá, igual C100 más 100. Fíjense que cuando yo me paro en la barra de fórmulas, siempre me va a indicar en color verde, no sé si lo alcanzan a ver, veo en qué celda estoy parado y siempre él me va a mostrar las referencias. Fíjense ahora lo que ocurre. Más C8. Y fíjense que las celdas, ¿sí? Que están involucradas en la fórmula, me las va a marcar. ¿Sí? Bien, ¿por qué acá tengo un valor de error? Acá yo tengo una celda que es C5 más 1. ¿Sí? ¿Por qué tengo un valor de error ahí? Yo me paro ahí. Díganme en el chat, por favor, por qué me está dando error esa fórmula. Bien, exacto. Exacto. Entonces, es muy importante que ustedes ya empiecen a distinguir dónde tienen números y dónde tienen texto. Fíjense lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Acá, ¿sí? En esta fórmula tengo C6 más 1, ¿sí? Y no tengo ningún inconveniente. Fíjense que tengo el valor 8300 más 1, entonces su resultado es 8301. Y no tiene problema. Acá no tiene ningún inconveniente, ¿sí? En esa celda. ¿Sí? Pero fíjense lo que pasa ahora.
¿sí? Sigue dando el valor 8301, pero fíjense cómo queda alineado el 8300. O sea, ojo, yo lo estoy haciendo a propósito, ¿sí? Acá me da, en el costado izquierdo, me dice, como advertencia, ¿sí? Él detecta que hay un posible error. Entonces me dice que este número lo está tomando ahora como un número almacenado como texto, ¿sí? No tiene ningún problema. Si yo le pongo una A acá, ahí sí empieza a tener problemas. Ven que acá ya me dio error, ¿sí? Porque el valor ya no pasa a ser un valor numérico, sino que pasa a ser un texto, ¿sí? Y acá lo que me está dando como advertencia me dice que él detecta y me pregunta si este valor lo quiero convertir en número. Yo a propósito lo que hice fue ponerle un apóstrofe, ¿sí? Eso lo pueden utilizar ustedes también cuando quieran. Un número, por ejemplo, representarlo en la margen izquierda, ¿sí? Colocándole un apóstrofe, no sé si lo alcanzan a ver ahí, en la barra fórmula, colocándole un apóstrofe al principio, ¿sí? Le cambian esa, esa tipología. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, acá empieza a tener una serie de advertencias Excel, porque él ya empieza a detectar que algo raro hay en ese caso. No lo hace cuando yo coloco el 8300 soles, ¿sí? Bien, Excel tiene la forma de representar en su celda, ¿sí? Cualquier tipo, ¿sí? Siempre decimos que lo bueno que tiene Excel es que en su celda se puede colocar cualquier cosa, ¿sí? Eso es bueno, porque podemos armar planillas de todo tipo, pero también esa es la contra que tiene, ¿sí? Decimos que en su celda también se puede colocar cualquier cosa, entonces ese es el cuidado que ustedes tienen que tener, ¿sí? Porque si ustedes quieren graficar, por ejemplo, elementos que no son numéricos, y bueno, ahí quizás como resultado gráfico no van a ver nada. Y ahí lo que está ocurriendo es que no tienen número. Fíjense en lo siguiente, miren. Yo acá voy a poner 12.5, ¿sí? Y acá vamos a colocar como fórmula esto más 1, ¿sí? Y acá voy a poner 12,5. Y acá voy a colocar esto más 1. Y ahí tengo error. ¿Ahí lo ven? ¿Sí? Bien. ¿Qué error tengo o qué es lo que ustedes detectan, ¿sí? En esas dos celdas. Le pido que me los digan por el chat. ¿Cuál es un número y cuál no es un número y por qué? La coma y el punto. Exacto, el separador decimal, ¿sí? Que esto ustedes saben que difiere de un equipo a otro. Yo, por ejemplo, utilizo símbolo decimal, el punto, ¿sí? Acá, eso. Emilia acá dice que la coma lo que hace es que lo tome como texto, exacto, ¿sí? El separador decimal que yo tengo en el Windows de este equipo es el punto, ¿sí? También yo me he acostumbrado por una cuestión de programación a siempre utilizar el punto, porque el punto es el que se utiliza como separador decimal. La coma es más que nada un separador de miles, ¿sí? Pero repito, esto no tiene por qué ser así en todos los equipos. En este equipo es así. Así que ustedes, cuando estén trabajando en su equipo, ya presten atención, ¿sí? Se paran en cualquier celda y ponen, por ejemplo, no sé, 13.1, ¿sí? O 13,1. Y ahí ya por una cuestión de alineación se dan cuenta si es un texto o es un número. ¿Y por qué eso es importante? Y porque va a afectar en el resultado de la fórmula, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces yo les dije que en una fórmula nosotros podemos tener referencias y también podemos tener números, ¿sí? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la hoja 2, ¿sí? Yo voy a colocar tipos y acá valores.
Supongamos que nosotros estamos tomando, bueno, unos valores, ¿sí? Vamos a tomar unas calibraciones que se están haciendo, que le ponen calibración 1, calibración 2 y calibración 4, ¿sí? Y que los valores obtenidos son 12,5, 12,4, 12,9 y 12,8, ¿sí? No importa, no importa de qué son, ¿sí? Repito, son calibraciones, son medidas de calibraciones que se han tomado. Bien, y yo les dije a ustedes que podía colocar celdas, ¿sí? Podía colocar valores absolutos y también podría colocar eh, funciones especiales. Entonces, fíjense lo siguiente, vamos a ir haciendo distintos tipos de fórmulas, ¿sí? Yo acá podría poner igual 12,5 más 12,4 más 12,9 más 12,8. Y está bien, me da 50,6, ¿sí? Que es el valor de estas 4 valores de calibración. ¿Cómo lo puedo saber yo también? Bueno, vamos a prestarle atención al siguiente sector. Fíjense acá, no sé si lo alcanzan a ver acá abajo, ¿sí? Acá abajo, ven que acá me está mostrando distintos valores y acá me dice que la suma es 50,6. ¿Cómo activan ustedes, si no lo tienen activado en sus equipos, cómo activan esta ayuda? Bueno, acá presionan botón derecho, ¿sí? Y personalizan la barra de estado, que esto es lo que estoy viendo yo acá abajo. Y yo acá le estoy diciendo, ¿lo ven acá? Acá le estoy diciendo que me muestre la suma, el máximo, el recuento, el promedio. Vamos a sacar esto y que solo me muestre la suma. ¿Ven? ¿Lo ven ahí? Entonces de nuevo voy, botón derecho y le digo que me active la suma, porque es lo que nosotros vamos a trabajar en este caso. Repito, acá yo tengo la suma, ¿sí? De estos valores y me da 50,6. Cuando yo marco, ¿sí? Que eso lo marco con el mouse, acá abajo veo que es 50,6. Es decir, esta barra de estado es una buena ayuda o ustedes rápidamente quieren, por ejemplo, sumar o contar o sacar el máximo o algo, directamente activan ahí y lo ven de manera rápida. Y acá lo que hice fue una fórmula. Eso no puedo discutir que es una fórmula que utiliza un operador más y lo que hace es sumar cuatro valores absolutos. ¿Por qué digo que son absolutos? ¿Sí? Porque si yo acá coloco, por ejemplo, 12,6, no se actualiza este valor. Porque acá es lo que yo hice, lo que yo sumé es 12,5 más 12,4 más 12,9 más 12,8. Es decir, eso es lo que yo sumé. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente, yo coloco igual esto más esto más esto más esto. Perfecto, me da 50,6. Pero yo ahora coloco 12,6 y se actualiza. ¿Sí? Este no, porque ya dijimos que eran 4 valores absolutos, y este sí, porque son 4 referencias a celdas. Entonces, primera conclusión, traten de utilizar siempre en las fórmulas referencias a celdas. ¿Sí? Eviten valores absolutos solo cuando sea necesario. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir? Lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Acá no se actualizó porque son esos 4 valores absolutos. Y acá sí se actualizó porque son esas 4 referencias a celda. Y ahora vamos a ver lo siguiente. Igual suma y marco de acá hasta acá. Y cierro con paréntesis. Tengo 50,7, 12,5. Y fíjense que estos dos se me actualizaron. ¿Sí? Este no. Este siempre queda con esos valores por este problema que yo puse 4 valores absolutos. Bien, este sí se actualiza porque son referencias a celdas. Y este también se actualiza, ¿por qué? Porque acá tengo un rango de celdas. Está bien, yo tengo una función especial, pero también tengo una referencia a celda. Entonces, como conclusión, cada vez que ustedes puedan, utilicen fórmulas especiales, ¿sí?
porque yo tengo 4 valores, pero imaginen que tengan, no sé, 187 celdas, ¿sí? Esto sería interminable colocando, además con el posible error que se podrían llegar a olvidar de alguna celda. Y con las funciones especiales, que después las vamos a ver a todas, también ustedes lo que hacen es agilizar la forma de trabajo. Entonces, yo acá puedo decir que trato de evitar esto, trato de evitar esto y trato de trabajar, ¿sí? Como lo más conveniente, en este caso, utilizar una fórmula con función especial cada vez que estoy trabajando con rango, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Buenísimo. Sigamos avanzando entonces, ¿sí? Vamos a dejar el chat ahí al costado. Entonces, ya saben ustedes por dónde tenemos que tratar de ir, ¿sí? Cada vez que podamos, tenemos que tratar de utilizar funciones especiales, ¿sí? Siempre haciendo referencia a celdas cada vez que podamos y tratar de evitar, ¿sí? Trabajar con valores absolutos, ¿sí? Entonces, ahora bien, una vez que yo les dije que en una celda podíamos tener, ¿sí? Me parece que acá quedaron como unos 3 puntitos, a ver. Sí, ahí está. Cada vez que ustedes puedan, entonces trabajen con funciones especiales. Y a su vez, yo podría utilizar funciones especiales y colocar, por ejemplo, cálculos. Yo puedo decir igual suma, marco el rango, por 2. Eso lo puedo hacer, ¿sí? Acá estoy teniendo el doble de la suma de todos esos valores, ¿sí? ¿Qué tengo acá? Bueno, vamos a analizar este caso. Acá lo que tengo es igual suma C5, C8 por 2. Bien, acá tengo, vamos a ver esta primera parte, acá tengo una función especial, hasta ahí, ¿sí? La función especial suma. Acá lo que tengo es un operador, lo voy a marcar en azul, el operador asterisco, ¿sí? Y después acá lo que tengo es un, vamos a ponerlo en este color, un valor, ¿sí? Eh, absoluto. Bien, todas estas combinaciones y combinaciones mucho más complejas, ustedes las pueden llevar a cabo dentro de la forma. Entonces, ¿qué es lo que tienen que conocer ustedes? Bueno, ya saben lo más básico, ¿sí? Que pueden utilizar asteriscos, pueden utilizar, bueno, cada uno de estos elementos cada vez que ustedes están armando una fórmula. Ya saben que cada vez que van a armar una fórmula tienen que comenzar con el símbolo igual y después lo que van a hacer adentro son combinaciones, que las combinaciones van a depender del conjunto de, de la operación que ustedes vayan a hacer. Bien, ¿cuáles son las operaciones, perdón, las funciones especiales? Bueno, las funciones especiales son suma, max, min, promedio, contar, contar a, ¿sí? Que también las van a encontrar acá, ¿sí? Acá las tienen. Suma, máximo, mínimo, promedio, ¿sí? Contar, que es el recuento numérico, y eh, contar a, que es el recuento. ¿Sí? Esto es lo que se conoce con el nombre de funciones especiales básicas. Hay otras que después las iremos viendo y se profundiza un poco más en otras,
¿sí? Ya más avanzadas que esas las vemos en el otro nivel del curso. Pero estas las tienen que manejar ustedes muy, muy bien, ¿sí? Y también tienen que manejar muy bien todo este conjunto de, eh, de operaciones, porque repito, es lo que continuamente ustedes van a estar haciendo. Continuamente van a estar haciendo representaciones numéricas con cálculos, con gráficas. Eso es algo muy común que lo van a encontrar ustedes en sus hojas de ingeniería o lo que ustedes vayan a utilizar en su apoyatura universitaria. Entonces, vamos a ver el funcionamiento de ellas. La función suma. Recuerden, como es una función, perdón, una fórmula, comienza con el símbolo igual. Escribo la palabra, abro paréntesis, marco el rango, cierro paréntesis y le doy enter. Básicamente lo que hace esta función es sumar, en este caso, el contenido de las 4 celdas. ¿Por qué digo el contenido? Porque si el contenido cambia, ¿sí? Si el contenido cambia, me va a cambiar, por supuesto, el resultado, ¿sí? Eso es lo importante de trabajar con funciones especiales y a su vez también trabajar con contenidos de celda. La función max, esta es la función suma. La función max lo que hace es otorgar el máximo de un rango. En este caso es 12,9. ¿Sí? La función min lo que hace es otorgarme el valor mínimo de un rango. 12,4. La función promedio lo que hace es otorgarme el promedio de un rango. Fíjense que en todos los casos trabajo de la misma manera. Coloco igual el nombre de la función, paréntesis, le marco el rango y paréntesis de cierre. ¿Sí? 12,5. Y acá la función contar es un recuento numérico. Contar 4 y contar A es un recuento alfabético. Contar A, ¿sí? Y en este caso me va a dar 4 también. A ver, fíjense que en estos dos últimos casos no hay diferencia, pero miren lo siguiente. Igual, contar y marco ahora esto, ¿sí? Y me dice 0. Igual contar A y en este me informa 4. Entonces, a ver, cada vez que ustedes quieran contar, ¿sí? Un conjunto de celdas donde haya textos, ¿sí? Utilicen la función contar A, como lo hice acá. Contar A, ¿sí? Y cuando ustedes quieran contar valores numéricos, utilicen la función contar, como lo hice acá. ¿Está? La función contar sobre un conjunto de celdas de texto les va a dar 0, como lo hizo acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace contar? Bueno, cuenta las celdas no vacías. ¿Sí? Fíjense, yo acá borro este valor, lo borro, y ven que acá me dice 3 ahora. Quiere decir que hay 3 celdas con valores numéricos. ¿Sí? Entonces, la función contar lo que hace es contar celdas no vacías. En el caso que yo esté contando valores numéricos, utilizo la función contar. Y en el caso que esté utilizando celdas con valores con texto, utilizo la función contar A. ¿Sí? Esto que estamos viendo hoy, que es sumamente básico,
es lo que ustedes de ahora en más lo tienen que manejar como algo muy, muy aceitado. ¿Sí? De esta manera ustedes lo que van a hacer, van a poder trabajar de una manera mucho más segura, ¿sí? No tienen que dudar y tienen que prestarle atención a la tipología que ustedes están teniendo como resultado, ya sea del texto como valor original, perdón, del valor como un valor original o del valor como el resultado de una operación. Fíjense acá, acá ya nos damos cuenta que todos estos son números, nos damos cuenta que estos son números, que estos son textos, que acá tengo textos, ¿sí? Lo tengo acá. También me doy cuenta que acá tengo textos y acá me doy cuenta que esto es un texto, ¿sí? Yo sigo ampliando esta celda y ahí estoy viendo, ¿sí? Cómo tengo un texto como representación, ¿sí? Esto al margen de lo que yo después vaya a hacer, con todas las opciones que ya las vamos a ir viendo más adelante, ¿sí? Con todas las opciones de carácter. ¿Mm? Leo, yo lo pedí, a ver, aguardame, a ver si me lo pasaron desde DIPE, pero si no, pídamelo por... No, todavía no me lo pasaron. Si me lo pasan, eh, ahí te los envío después por, ¿cómo es? Por email, ¿sí? Eh, por ahora, aquel que quiera la clase grabada me la pide y le paso el link de la clase grabada que está en la nube, ¿sí? Y si no me escriben y después, yo creo que hoy no tanto, entiendan que hoy es un día medio especial para la universidad, por ahí mañana yo creo que ya van a estar todos reintegrados y ahí me envían ese link, ¿sí? No quería fallarles a ustedes, sobre todo el primer día, ¿sí? Bueno, chicos, nosotros lo que vamos a estar trabajando son con este grupo todos los martes, ¿sí? De 10 a 11. Recuerden, yo voy a habilitar la, la clase, perdón, la sala 10 menos 5 y siempre vamos a estar terminando más o menos 10:55, ¿sí? 10:55, 56. Siempre utilizamos el mismo link ya, ¿sí? Se conectan a este link y aguarden un minutito, yo voy a dejar de compartir, ¿sí? Y nos estamos viendo todos los días martes, más o menos yo voy a estar comenzando a las 10 y siempre termino menos 5 más o menos como para librarlo, ¿sí? Cualquier duda me escriben por email. Bueno, buenísimo, gracias chicos a ustedes.